Como todos los miércoles entramos ya en esa sección histórica de nuestro programa que tanto gusta a nuestros oyentes, Princesas en Jeans, con María y Laura Lara, historiadoras, escritoras, investigadoras y profesoras de UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Hoy empezamos con Laura. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Además, un día muy agradable para vosotras porque creo que estáis en la biblioteca que lleva vuestro nombre impartiendo charlas a, pues quienes han seguido tomando el relevo. Nos encontramos en la biblioteca del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Colegio Público Virgen de la Soledad de Azuqueca, y la biblioteca se llama Hermanas Lara. Así que estamos en un espacio que cuando atravesamos la puerta y vemos la foto de María y mía, pues nos llena de entusiasmo y bueno, desde aquí ahora mismo podríamos volar con la alegría que tenemos de estar en este espacio, rodeadas también de alumnos, de alumnas, de cursos de primaria que vienen siempre a escuchar nuestras clases y nuestras reflexiones y que ya desde que nos ven atravesar el umbral del cole empiezan a gritar con mucha alegría y entusiasmo: las hermanas Lara que vienen. Bueno, pues que vienen las hermanas Lara a hablar de cuentos. Hoy tenemos un programa de cuento, porque teniendo en cuenta que el pasado domingo fue el Día Internacional de las Bibliotecas, que hoy las hermanas Lara están en su biblioteca y que en las bibliotecas hay muchos cuentos, o que Guadalajara es la ciudad del cuento, ¿por qué no vamos a hablar hoy de los cuentos? ¿Verdad, Laura? Hemos dicho. Perfecto, y además es que el domingo, el 24 de octubre, que el año pasado fue sábado, fue el bautizo de mis hijos, de Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth. Fue María su madrina y los padrinos fueron de Ángel Eduardo, nuestro padre, Pedro, y nuestro tío Julio de Pilar Elizabeth. Y María, como su hada madrina, eligió esa fecha porque es el Día Internacional de las Bibliotecas, así que cada año conmemoramos conjuntamente, este ha sido el primer aniversario, ambas efemérides, y siempre Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth con un libro entre las manos. Laura, ¿qué es el cuento? ¿Cómo lo podemos definir? El cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que de forma artística y amena se puede manifestar de forma escrita o también oral, de ahí la tradición de los cuentacuentos. La palabra cuento se utiliza para designar diversas clases de narraciones breves, tales como el relato fantástico, el cuento infantil, el cuento folclórico o tradicional, y también es un género que está muy vinculado a las moralejas que aparecen en las fábulas, donde los protagonistas, como en esas de Iriarte y Samaniego, son los animales. Nuestro abuelo Ángel fue nuestro iniciador en los cuentos, porque él, Ángel Martínez Álamo, creaba cuentos de su autoría y desde muy pequeñas a María y a mí nos los transmitía, y muchos de ellos eran fábulas. Es una de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El cuento apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo, de explicar también el mundo a otros, y los primeros cuentos podemos decir que eran de origen folclórico, se transmitían oralmente, muy vinculados a la etnografía y tenían muchos elementos mágicos para sorprender al oyente. Su origen pues está también relacionado con lo mitológico, también con lo histórico, con lo legendario, y los cuentos más antiguos podemos decir que surgieron en Egipto alrededor del año 2000 antes de nuestra era. También hay que hablar en el mundo clásico, fábulas como las del griego Esopo, que tenían un carácter moralizante, o los escritos de los romanos Lucio Apuleyo y también Ovidio, con temas vinculados con el mundo oriental, griego, pues con la época que ellos vivían y con la herencia clásica que habían recibido. En el mundo helénico fueron importantes también los cuentos que se llamaban milesios. Pues María nos va a hablar ahora de muchas curiosidades y temas relacionados con el cuento a través de la historia y también su relación con la realeza. Laura, ¿nos encontramos la semana que viene? Pues un honor siempre, y la vida es una suma de cuentos. Hasta la semana que viene, Laura. María Lara, muy buenos días. Hola, César. Bueno, vamos a comenzar a desgranar historias relativas al cuento, precisamente con la que se considera como la primera narradora profesional. Estamos en el siglo XV, hablamos de Christine de Pisan.
Efectivamente, además es una gran amiga mía porque es la protagonista de mi tercera novela, Sin el estigma de Eva. Ella pasó casi de princesa mendiga cuando se quedó viuda porque los antiguos socios de su marido le quitaron los bienes, lamentablemente diciendo que como no tenía ningún varón que la defendiera en los tribunales, nadie la iba a creer, pero ella inventó aquello del empoderamiento y consiguió, gracias a su tesón, escribir los libros para mantener a su madre y a sus hijos. Y todo había empezado cuando ella, en la torre del Louvre, de rodillas porque tenía 4 años y no llegaba a la mesa, abría los cartapacios, aquellos códices antes de que hubiera imprenta, que eran gigantescos, y leía cuentos como el de la doncella Teodor. Muchos de los cuentos están protagonizados por personajes de la realeza, ¿verdad? Es que los cuentos, como ya explicaba Laura, han servido como manual de instrucciones. Tenemos en la Edad Media el Liber Manualis que Duoda, una dama de estirpe carolingia, escribió en latín para su hijo Guillermo de Septimania en el siglo IX. Y también tenemos ya en el siglo XX la historia del ratoncito Pérez, que visita a los niños cuando se le caen los dientes, pero que realmente fue escrito ese cuento por el padre Coloma, Alfonso XIII, para justificar eso, que iba creciendo y estaba mudando los dientes de leche. Y habla el padre Coloma, jesuita, en el libro del personaje Bubi I, porque toda la familia de Alfonso XIII de pequeño lo llamaba Bubi. Así que bueno, cada vez que visita una casa, el ratoncito Pérez lo hace también con un cuento debajo del brazo. También habéis investigado, y en este caso un mérito más que os habéis agenciado, digamos, Laura y tú, María, que algunas historias de estas que nos han contado y además también muy leídas y muy narradas a lo largo de los años están basadas en hechos reales. Alguno de ellos incluso habéis investigado que podría ser Extremadura el punto de referencia. Sí, Extremadura y también Tordesillas en Valladolid. A lo largo del tiempo las familias aristocráticas han dado lugar a personajes literarios, pero también lo que podemos considerar como las clases subalternas, que afortunadamente ahora saltan al relato histórico principal. El Érase una vez parece cosido a los castillos. Vemos desfilar a los moradores de esos palacios en cuentos como Piel de asno, La Cenicienta y La Bella Durmiente, de Charles Perrault, en el tránsito del siglo XVII. Y también vemos en Los 12 cazadores, Las 3 plumas, La pastora de gansos y El príncipe rana, de los hermanos Grimm, a personajes de la nobleza, así como también en cuentos de Hans Christian Andersen, La princesa y el guisante, La sirenita y La reina de las nieves, hay testas coronadas, pero justo investigando en los archivos de la Inquisición encontrábamos, Laura y yo, la historia de La Bella y la Bestia en la dehesa de Extremadura. Sucedió en la Edad Moderna cuando a un joven y a una chica no les dejaban casarse por la diferencia social y a él lo condenaron a irse a vivir a una gruta, y ahí podemos tener también el origen de La Bella y la Bestia, porque él empezó a llevar el pelo largo, mucha barba, y bueno, pues daba ese aspecto que lo caracterizó así. Luego también tenemos otra historia que puede relacionarse con la inspiración de los cuentos, aunque en esos momentos Perrault no supiera nada del tema, pero con el transcurso de los años lo podemos hilvanar, y es que a Juana de Castilla y a su hija, la infanta Catalina, que luego sería reina de Portugal, las tuvieron encerradas en el castillo de Tordesillas, supuestamente por la demencia de Juana y para que Catalina le hiciera compañía. Juana pasó más de 40 años encerrada en Tordesillas, en Valladolid, y allí eran protegidas por los marqueses de Denia, pero realmente ellos las trataban como si fueran sus dueños, y ellas vivían prácticamente que como las cenicientas. Solo les faltaba limpiarles a los marqueses
dedenia las habitaciones. Se nos termina el tiempo, María. Me gustaría acabar con una curiosidad, y es que el cuento, además, ahora tan de moda por su versión teatral, que es El Rey León, podría tener ciertas connotaciones o está basado, de hecho, en el Hamlet de Shakespeare. Sí, muchas de las creaciones de los cuentos han sido trasladadas a los dibujos animados por Disney y por otras factorías. Y la versión de 1994 del Rey León es una adaptación de Hamlet, obra maestra de William Shakespeare, donde los personajes son humanos como Mufasa y Simba, que también, aunque con ese aspecto de león padre y de león hijo, transmiten grandes dosis de humanidad. Pues nos quedamos con esa curiosidad o con ese hecho que hace que muchas veces encontremos raíces que no imaginamos en textos un tanto más frescos, como por ejemplo puede ser un cuento o como por ejemplo puede ser en este caso ese Rey León. Muchísimas gracias, Laura. María Lara, la semana que viene más. La semana que viene otro cuento que pasa por Guadalajara. Pues lo dejamos en incógnita. Hasta entonces.